este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 2 de junio de 1537, el Papa Paulo III hace pública la bula Sublimis Deus, que tiene particular importancia para nosotros, los americanos, porque en esa bula el Papa establece la racionalidad de los indígenas y condena el que se los esclavice. El Papa Paulo III fue un aristócrata romano de apellido Farnesio. Había sido en su juventud un sacerdote bastante, diríamos irregular hoy, pero que era bastante regular en aquellos tiempos, un sacerdote que tenía amantes, varias mujeres, varios hijos, etcétera, etcétera, como era frecuente en los tiempos del Renacimiento. Llegó a ser papa en 1534, gobernó la Iglesia Católica hasta 1549, cuando murió, y en esos años fue un papa que trató de llevar a cabo una serie de medidas orientadas hacia lo que se llama la contrarreforma, es decir, la respuesta de la Iglesia Católica, siempre reaccionaria, a la reforma luterana y calvinista. El Papa fue el promotor y el que legalizó la orden de los jesuitas, Ignacio de Loyola, que quedó estrechamente asociada a la Iglesia Católica, al Vaticano. El Papa se opuso al divorcio del rey inglés Enrique VIII, quería divorciarse de su esposa española, Catalina de Aragón, y de allí nació de alguna forma la reforma inglesa, porque justamente por no aceptar esa decisión del Papa, Enrique VIII aprovechó para separar a la Iglesia inglesa de Roma y promover la reforma anglicana. Pero siguiendo con la onda de la contrarreforma, el Papa Paulo III restableció la Inquisición, el Santo Oficio, y la Iglesia Católica pasó a asumir en estos tiempos ya modernos otra vez la Inquisición. El Papa fue además el promotor del Index, es decir, el índice de libros prohibidos, Index Librorum Prohibitorum, que era la lista de libros que la Iglesia Católica consideraba peligrosos para sus ovejas católicas, y los prohibía. Esa larga lista de libros fue aumentando y aumentando en las décadas y en los siglos siguientes, hasta dejar fuera prácticamente de la posibilidad de lectura por parte de los católicos prácticamente toda la ciencia, todo el conocimiento y buena parte de la literatura, cosa que los católicos no siguieron al pie de la letra, sobre todo en los tiempos más modernos. Pero además de eso, el Papa fue el que convocó el Concilio de Trento, concilio que duró varias décadas, pero que fue inicialmente convocado por el Papa Paulo III, y fue el concilio que estableció francamente la contrarreforma. Reestructuró la Iglesia Católica para enfrentar justamente la amenaza y los resultados que había tenido la reforma luterana y calvinista. Esto es el marco de actuación del Papa Paulo III, pero el Papa Paulo III promulgó en 1537 esta bula de la que se conmemora un año más hoy, esa bula Sublimis Deus, en la cual se establece el Papa, por consejo de varios sacerdotes que tenían conexión con México, con España, que habían visto la forma brutal en que se trataba y esclavizaba a los indios americanos, el Papa emite esta bula en la cual se establece claramente la racionalidad de los indios, cosa que se había dicho antes, pero en todo caso el Papa la ratifica allí, esa racionalidad, y establece entonces que justamente por ser seres humanos integrales, los indígenas americanos tienen derecho, dice él, a recibir la religión católica, como si los indígenas americanos estuvieran desesperados por recibirla, en lugar de estar defendiendo su propia religión contra la imposición violenta y sanguinaria de los conquistadores españoles. Pero en todo caso se les daba el derecho entonces a escoger el camino de aceptar la religión cristiana, siempre y cuando se las impusiera por las buenas, es decir, siempre y cuando se las impusiera de manera pacífica. Haya pues entonces aquí una condena
una ratificación de la racionalidad de los indios americanos, de los pobladores americanos, una condena de la esclavización de los indígenas por los conquistadores y una ratificación del derecho supuesto de los indígenas a recibir la fe católica siempre y cuando la recibieran por vía pacífica y no por vía violenta. Esta bula tiene pues importancia en ese sentido por las tres cosas que acabo de señalar, pero no pasó de ser una bula más bien teórica. De hecho, la parte, y un poco inútil, de hecho, la parte más brutal y violenta de la conquista estaba ya pasando, porque los años más duros habían sido justamente las primeras décadas del siglo XVI, y aunque siguió habiendo violencia, esa violencia fue poco a poco reemplazada, esa violencia brutal, por una violencia cotidiana, más disimulada, que fue la de la colonia. Y por lo demás, en cuanto al tratamiento a los indígenas y a la imposición de la religión por la fuerza, la bula no sirvió absolutamente de nada, porque los españoles siguieron atropellando a los indios, quemando templos, quemando indígenas por herejes, matándolos, destruyendo su cultura y tratando de aplastarla para imponer por la fuerza a sangre y fuego la religión católica, que siguió siendo la norma hasta que finalmente, ya a fines del siglo XVI, comienzo del XVII, pudieron sentirse satisfechos de que habían impuesto a sangre y fuego su religión y habían aplastado las religiones indígenas. La bula pues tiene una significación más que otra cosa simbólica, pero realmente no cambió en absoluto las relaciones fundamentales de la conquista, la sangre, el fuego, la miseria, la brutalidad, la violencia y el sometimiento y exterminio de las culturas indígenas. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.